Buenas, ¿cómo va? ¿Listo para otro capítulo de legislación? Sí, ya sabemos. Probablemente uno preferiría estar resolviendo una ecuación diferencial o programando algo. O diseñando un circuito nuevo, ¿no? Lo entendemos perfecto. Pero mira, te prometemos que este tema de hoy, obligaciones, va a sonar mucho más familiar y útil de lo que parece a simple vista. Exacto. Vamos a sacarle todo ese lenguaje legal medio denso y explicarlo fácil, directo. Tranqui que lo hacemos digerible. Pensemos, por ejemplo, en situaciones súper comunes. ¿Alguna vez se prestó plata a un amigo? ¿O al revés, se pidió prestado? Claro. O se contrata, no sé, internet, y la empresa tiene que darte el servicio que prometió. O, toquemos madera, en un accidente de auto, bueno, surge esa necesidad de pagar el arreglo del otro vehículo. Bueno, justamente en cada uno de esos ejemplos acaba de nacer algo que es fundamental en el derecho, una obligación. Este capítulo 6 que estamos explorando hoy es, digamos, como el manual de las promesas y las deudas legales. Ajá. Nos explica qué pasa cuando una persona, que vamos a llamar deudor, tiene que cumplir algo para otra, la acreedora. Vamos a meternos bien a fondo para entender de dónde salen, qué tipos hay y, lo más importante, qué pasa si alguien no cumple. Es como el motor de casi todo el derecho, ¿viste? Así que bueno, arranquemos con este análisis profundo. Lo primero es lo primero. ¿Qué es exactamente una obligación para la ley? Hay un artículo que es clave acá, el 724 del Código Civil y Comercial, que siempre se recalca en clase. Es como la piedra fundamental. Dale, perfecto. Vamos a desmenuzarlo. El artículo 724 dice algo así como: la obligación es una relación jurídica en virtud de la cual el acreedor tiene el derecho a exigir del deudor una prestación destinada a satisfacer un interés lícito y, ante el incumplimiento, a obtener forzadamente la satisfacción de dicho interés. Suena un poco formal, pero la idea está ahí. Usemos el ejemplo que se dio en clase, que es muy bueno, el del ingeniero Lucas Rodríguez y la doctora Toledo. Lucas, que es ingeniero en sistemas, lo contrata la doctora Toledo. ¿Para qué? Para desarrollar y entregarle un software específico en 30 días. Ahí está clarísimo. Lucas es el deudor, es el que debe cumplir. Tiene la deuda de entregar ese software. Y la doctora Toledo, bueno, ella es la acreedora. Ella tiene el crédito, o sea, el derecho a exigirle a Lucas que cumpla. Exactamente. Y la prestación, que es el objeto de esa obligación, es el software terminado. Los 30 días son el plazo. Y el interés lícito de la doctora Toledo es evidente. Necesita ese software para su trabajo, para su actividad. Y esa parte final del artículo, la que dice obtener forzadamente la satisfacción. ¿Qué quiere decir eso aplicado a Lucas y la doctora? Quiere decir que si Lucas, no entrega el software a tiempo o no lo entrega como se pactó, la doctora Toledo no se queda de brazos cruzados. Puede ir a la justicia para, digamos, obligar a Lucas a cumplir, si todavía es posible, o si no a que le pague una indemnización por los problemas que le causó. Es la garantía del acreedor, ¿se entiende? También hay definiciones más académicas, claro, como la de Jean Bias, pero la del código es la que nos marca la cancha. Entendido. Entonces, una obligación es esa relación donde alguien puede exigir algo, y si no se cumple, hay consecuencias legales. Ahora, ¿qué se necesita sí o sí para que exista? ¿Cuáles son los ingredientes esenciales? Toda obligación válida necesita 3 elementos sí o sí, como una receta: sujetos, objeto y causa o fuente. Si falta alguno, la obligación no nace o es inválida. Arranquemos por los sujetos. Son las partes, las personas involucradas en esa relación. Como vimos con Lucas y la doctora, tenemos al deudor, que es el que debe la prestación, el que tiene la deuda. Y al acreedor, que es el que tiene el derecho a exigirla, el que tiene el crédito. Y pueden ser solo personas como nosotros o también empresas. Muy buena pregunta. Pueden ser personas humanas como nosotros o personas jurídicas, como una empresa constructora, una universidad, una SA, una fundación, lo que sea. Y además, ojo, no siempre es uno contra uno. Podemos tener un deudor y un acreedor singular, o varios deudores o varios acreedores, o varios de cada lado, plural. Ok, esos son los quiénes. Pasemos al siguiente ingrediente, el objeto. ¿A qué se refiere eso? El objeto es la prestación misma. Es aquello que el deudor se comprometió a hacer, a dar o a no hacer.
Puede ser, por ejemplo, entregar una cosa. Como el software de Lucas o una máquina, materiales. Exacto, esas serían obligaciones de dar. O puede ser realizar un hecho, diseñar un plano, hacer un mantenimiento, construir algo. Esas son obligaciones de hacer. O, al revés, abstenerse de algo, no hacer algo, como no poner un negocio igual al lado. Eso es una obligación de no hacer. Y me imagino que no cualquier cosa puede ser objeto de una obligación, ¿no? El software de Lucas sí, pero ¿qué pasa si me obligo a entregar la luna? Ahí es donde entra el artículo 725, ¿verdad? Los requisitos. Correcto. El objeto tiene que cumplir sí o sí ciertos requisitos para que la obligación valga. Primero, tiene que ser posible, tanto material como jurídicamente. No te podés obligar a algo imposible como entregar la luna, ni a algo prohibido como vender un bien público. Claro. Segundo, debe ser lícito. No puede ser contrario a la ley, ni a la moral, ni a las buenas costumbres. Un contrato para cometer un delito obviamente no es válido. Lógico. Tercero, tiene que estar determinado o ser determinable. O sea, tiene que quedar claro qué es lo que se debe, o al menos tiene que haber pautas para saberlo después. Por ejemplo, entregar el auto patente ABC 123 es determinado. Entregar un auto 0 kilómetro modelo X es determinable. Entiendo. Cuarto, debe tener valoración económica. Tiene que poder medirse en dinero, aunque el interés del acreedor no sea puramente económico. Ajá. Y quinto, tiene que corresponder a un interés del acreedor, que puede ser patrimonial, o sea, económico, como cobrar por un trabajo, o extrapatrimonial, como el interés en que se respete la confidencialidad de algo. Posible, lícito, determinado o determinable, valorable económicamente y que responda a un interés. Esos son los filtros para el qué. ¿Y cuál era el tercer elemento esencial? El tercero es la causa o fuente. Lo encontrás en el artículo 726. Es básicamente el hecho que le da origen a la obligación. Es el por qué nació esa relación. Como decía Belle Sarsfield, el que escribió el Código Civil Viejo, no hay derecho que no provenga de un hecho. El artículo 726 lo dice clarito. No hay obligación sin causa. Tiene que haber una razón reconocida por la ley para que alguien deba algo. O sea, para resumir, necesitamos sí o sí un quién, los sujetos, un qué que sea válido, el objeto, y un por qué reconocido por la ley, la causa fuente. Sin esas tres patas, la mesa de la obligación se cae. Tal cual. Es la estructura básica, el esqueleto. Ahora, si la causa es el por qué, exploremos un poco más esas fuentes. ¿De dónde pueden nacer concretamente las obligaciones en la vida real, en el día a día? Bueno, el código y la doctrina reconocen varias fuentes principales. La primera, y muy importante, es la ley. A veces la obligación te la impone directamente una norma legal, sin que vos hayas firmado nada. El ejemplo más claro es la obligación de los padres de pasar alimentos a sus hijos menores. Eso viene de la ley. Clarísimo. Otra fuente que quizás es la más común en el mundo profesional y de la ingeniería es el contrato, ¿no? Sin duda. El contrato es el acuerdo de voluntades entre dos o más partes para crear, regular, modificar, transferir o extinguir relaciones jurídicas patrimoniales. El caso de Lucas y la doctora Toledo es un contrato puro y duro. Se pusieron de acuerdo, definieron qué, cómo, cuándo, y de ahí nacieron obligaciones para los dos. Perfecto. ¿Qué más? Mencionaste los actos ilícitos. Sí. Cuando una acción o incluso una omisión causa un daño a otra persona sin justificación, nace la obligación de reparar ese daño. Y acá distinguimos dos tipos, según si hubo intención o no. El delito, cuando el daño se causa con dolo, o sea, con la intención de dañar. Por ejemplo, robar, estafar, lastimar a propósito. Con mala intención, digamos. Es decir, por negligencia, por imprudencia, por impericia, pero sin la intención directa de dañar. El ejemplo típico es un accidente de tránsito por ir distraído o un error profesional por no tener el cuidado debido. Ok, dolo es con intención, culpa es sin intención, pero por falta de cuidado. ¿Qué otras fuentes hay? Está el enriquecimiento sin causa. Esto pasa cuando el patrimonio de una persona aumenta a costa del de otra, pero sin que haya una razón legal que lo justifique. El que se enriqueció sin causa tiene la obligación de devolver eso que ganó injustamente. El ejemplo típico es si te pagan 2 veces la misma factura por error.
tenés que devolver la segunda. Mira vos, también estaba el ejercicio abusivo de los derechos. Eso suena interesante. O sea, tener un derecho no te da permiso para hacer cualquier cosa. Tal cual. La ley no te protege si usas tu derecho de forma abusiva. Si al ejercer un derecho que tenés, te pasás de los límites de la buena fe, la moral, las buenas costumbres, y con eso le causas un daño a otro, tenés que repararlo. Imagínate a alguien que construye una pared altísima en su terreno sin ninguna utilidad más que taparle toda la luz y la vista al vecino. Eso podría ser un abuso del derecho de propiedad. Entiendo. Y la última fuente era la voluntad unilateral. ¿Cómo es eso de que una sola persona crea una obligación? Sí, en algunos casos específicos que la ley reconoce, la obligación nace de la simple declaración de voluntad de una persona, sin que haga falta que la otra acepte enseguida. El ejemplo más común es la oferta pública de recompensa. Se recompensará con X plata a quien encuentre mi perro, o la promesa pública de premio en un concurso. El testamento también funciona un poco así con los legados que deja una persona. Muy claro. Entonces, las fuentes son ley, contrato, actos ilícitos, delito o cuasi delito, enriquecimiento sin causa, abuso del derecho y voluntad unilateral. Esas son como las fábricas de obligaciones. Correcto. Y ahora que ya sabemos qué son, qué necesitan para existir y de dónde vienen, es fundamental entender cómo se clasifican. ¿Por qué? Porque cada tipo de obligación tiene reglas de juego distintas, efectos diferentes, y saber esto es clave. Como se dice en clase, manejar bien las clasificaciones principales te asegura, digamos, una buena parte de la comprensión del tema, el famoso 50% del examen. Vamos a eso entonces. La primera forma de agrupar las que vimos era por la naturaleza del vínculo jurídico, o sea, si se pueden reclamar en tribunales o no. Exacto. Acá la gran división es entre obligaciones civiles y obligaciones morales o naturales. Las civiles son las normales, las que le dan al acreedor el derecho de ir a la justicia a exigir el cumplimiento si el deudor no paga. Las morales o naturales, en cambio, no te dan esa acción judicial. Pero, ojo, si el deudor decide pagarlas voluntariamente, ese pago es válido y no puede pedir que se lo devuelvan. El artículo 728 dice que lo entregado por deberes morales o de conciencia no se puede repetir. El ejemplo típico de obligación moral sería una deuda que ya prescribió, ¿no? Si pasó el tiempo que dice la ley para reclamarla, el acreedor ya no puede hacer juicio. Pero si el deudor igual le paga, después no puede decir, no, devuélvemela porque ya estaba prescripta. Exactamente, ese es el caso más común. Ahora, otra clasificación importantísima, súper relevante para la práctica es por la naturaleza de la prestación, o sea, por lo que hay que hacer. Acá teníamos 3 grandes grupos, ¿cierto? Las de dar, las de hacer y las de no hacer. Correctísimo. Las obligaciones de dar implican entregar una cosa. Puede ser una cosa específica, como este auto en particular, o una cosa determinada solo por su género, como un caballo de carrera, o una cantidad de cosas, 1000 litros de nafta, o una suma de dinero. Y acá viene un tema que siempre genera preguntas. Las obligaciones en moneda extranjera. El código tiene 2 artículos, el 765 y el 766, que parecen decir cosas distintas. ¿Cómo es eso? Sí, es un punto que genera debate. El artículo 765 dice que si se pactó dar moneda que no sea de curso legal en Argentina, por ejemplo dólares, la obligación se considera como de dar cantidades de cosas y el deudor podría liberarse dando el equivalente en pesos. Pero por otro lado, el 766 dice que el deudor tiene que entregar la cantidad de la especie designada. Y entonces, ¿se paga en pesos o en dólares si se pactó en dólares? ¿Cómo se resuelve en la práctica? Mira, la interpretación que más se usa en los tribunales es que el artículo 765 es supletorio. ¿Qué quiere decir? Que se aplica solo si las partes no dijeron expresamente otra cosa. Si en el contrato se pactó de forma clara y específica pagar en dólares o la moneda que sea, entonces se respeta eso y aplica el 766. Hay que pagar en la especie designada. Además, el artículo sobre depósito bancario, el 390, también refuerza la idea de devolver en la misma moneda. En resumen, si se pactó en dólares, se paga en dólares, salvo que el mismo contrato diga otra cosa o de una opción. Clarísimo. Sigamos con la clasificación por prestación. Después de las de dar, venían las de hacer.
Las obligaciones de hacer, reguladas en el artículo 773, consisten en realizar un servicio o ejecutar un hecho. Y acá dentro hay una subdivisión que es crucial, sobre todo para profesiones como la ingeniería. Distinguir entre obligaciones de medio y obligaciones de resultado. Esta diferencia es clave, ¿no? Totalmente. En las de medio, el deudor se compromete a poner toda su diligencia, sus conocimientos, las herramientas, todo lo necesario, pero no garantiza un resultado concreto. El ejemplo típico es el médico que te opera o el abogado que te lleva a un juicio. Deben actuar con profesionalismo, pero no pueden prometer curarte sí o ganar el juicio sí o sí. Entiendo. Ponen el esfuerzo, pero no aseguran el resultado final. Exacto. En cambio, en las de resultado, el deudor sí se compromete a lograr un fin específico y determinado. Por ejemplo, el ingeniero que se compromete a entregar un puente terminado y que funcione. O el transportista que tiene que llevar la mercadería a destino sano y salvo. Si no se logra ese resultado, se considera que hubo incumplimiento, salvo que el deudor pruebe que fue por una causa ajena, algo que no pudo controlar. Y el tercer tipo eran las de no hacer, artículo 778. Esas mismas. Acá la obligación es una abstención, o sea, no hacer algo. Por ejemplo, no poner un negocio del mismo rubro en cierta zona por un tiempo o tolerar una actividad de otro. Por ejemplo, permitir que el vecino pase por tu terreno si tiene una servidumbre de paso. Si el deudor incumple y hace lo que no debía, el acreedor puede exigir que se destruya lo hecho a costa del deudor y además reclamar por los daños. Perfecto. Otra forma de clasificarlas era por el sujeto, según cuánta gente hay de cada lado. Claro, podemos tener obligaciones de sujeto singular, un deudor, un acreedor, fácil, o de sujeto múltiple o plural, varios deudores o varios acreedores o varios de ambos lados. Cuando hay pluralidad, la distinción más importante es entre simplemente mancomunadas, artículo 825, y solidarias, artículo 827. ¿Y cuál es la diferencia fundamental ahí? En las simplemente mancomunadas, si la deuda se puede dividir, como una suma de plata, cada deudor debe solamente su partecita y cada acreedor puede reclamar solo su cuota. Es como que la deuda o el crédito se parte en pedacitos entre todos. En cambio, en las solidarias, la cosa es muy distinta. Cada deudor está obligado por el total, por el 100% de la deuda, y el acreedor puede elegir a cualquiera de ellos y reclamarle todo. Y si hay varios acreedores solidarios, cualquiera de ellos puede exigir el pago total. Esto es súper importante. Y hay una regla de oro sobre la solidaridad. No se presume. Fundamental. Lo dice el artículo 828. La solidaridad tiene que surgir sí o sí de la ley o del contrato o de un testamento. Si el contrato o la ley no dicen nada, la obligación con varios sujetos es simplemente mancomunada. Un ejemplo clarísimo de solidaridad que viene del contrato es el fiador o garante en un alquiler. La profesora hizo mucho hincapié en esto. El fiador no es el inquilino, es un tercero que firma y se obliga solidariamente con el inquilino. O sea que si el inquilino no paga, el dueño, el locador, puede ir derecho contra el fiador y exigirle el 100% de todo lo que se deba. Alquileres, expensas, lo que sea. Después, claro, el fiador que pagó tiene derecho a reclamarle al inquilino que le devuelva esa plata. Pero para el dueño es una garantía muy fuerte. Muy claro. ¿Qué otras clasificaciones importantes había? Mencionaste... Por la modalidad. Sí. Las obligaciones pueden ser puras y simples, que son las comunes, las que no dependen de nada raro. Son exigibles desde el momento en que nacen. O pueden ser modales, cuando su existencia o su exigibilidad está sujeta a alguna modalidad. Las modalidades principales son 3. La condición, que es un hecho futuro, pero incierto. No se sabe si va a pasar o no. De ese hecho depende que la obligación nazca o se termine. Ejemplo, te pago X plata, se aprueba el final. Ok, futuro e incierto. El plazo, que es un hecho futuro, pero cierto. Se sabe que va a llegar. El paso del tiempo. El plazo puede suspender la exigibilidad. Ejemplo, pagadero en 6 cuotas mensuales. O marcar cuándo termina la obligación. Ejemplo, contrato válido hasta el 31 de diciembre. Futuro y cierto. Y el cargo, que es una obligación extra, accesoria, que se le impone al que recibe un derecho. Ejemplo, te dono este terreno con el cargo de que construyas una biblioteca pública ahí. Entendido. Condición, plazo y cargo.
También se clasifican por el tiempo de cumplimiento, ¿no? ¿Cuándo se tienen que hacer? Exacto. Pueden ser de cumplimiento inmediato, se cumplen ya, en el momento de nacer, como comprar algo en un kiosco. De ejecución diferida, el cumplimiento se patea para más adelante, como pagar una factura a 30 días, o de ejecución permanente o de duración. Su cumplimiento se va dando a lo largo del tiempo. Y dentro de esas permanentes había una diferencia. Sí, distinguimos las de ejecución continuada, donde la prestación es una sola, pero se mantiene sin interrupción, como la obligación del que guarda un depósito, y las de ejecución periódica o de tracto sucesivo, donde la prestación se cumple en momentos separados pero repetidos, como pagar el alquiler todos los meses o el abono anual de mantenimiento de un equipo. Esto es muy común en contratos de servicios, licencias, etc. Bien. Y la última clasificación estructural era... Por la interdependencia, si dependen unas de otras. Tal cual. Hay obligaciones principales que existen por sí mismas, son autónomas. Ejemplo, la obligación del inquilino de pagar el alquiler. Y hay obligaciones accesorias, que dependen de una principal para existir y ser válidas. Ejemplo, la obligación del fiador, que solo existe si existe la deuda del alquiler, o la obligación de pagar intereses, que depende de que exista una deuda de capital. Y lo importante acá es esa regla de que lo accesorio sigue la suerte de lo principal, ¿no? Exactamente. Lo dice el artículo 857. Si la obligación principal se extingue o es nula, la obligación accesoria también cae con ella. No puede haber fianza si no hay deuda principal, por ejemplo. Excelente. Con eso cubrimos las clasificaciones más importantes. Ahora, una vez que tenemos una obligación válida, clasificada y todo, ¿qué efectos produce? ¿Qué derechos y consecuencias genera para las partes? Los efectos son justamente eso, las consecuencias. Miremos primero los efectos con relación al acreedor, que están en el artículo 730. Lo normal, lo que uno espera, es que el deudor cumpla solito, voluntariamente. Eso es el pago espontáneo. Pero si eso no pasa, el acreedor tiene varias herramientas. Primero, puede usar los medios legales para forzar al deudor a cumplir. O sea, iniciar un juicio para exigirle que haga o entregue lo que debe. La vía judicial. Segundo, puede hacérselo procurar por otro a costa del deudor. Si contrató a alguien para pintar y no cumple, puede contratar a otro pintor y después pasarle la factura al deudor original. Ah, interesante. Y tercero, si ya no se puede cumplir exactamente como se debía o al acreedor ya no le sirve, puede reclamarle al deudor las indemnizaciones por los daños que le causó el incumplimiento. Este es el efecto que llamamos anormal, porque no obtiene lo que quería originalmente, sino una compensación en plata. Sobre eso de procurar por otro, hubo una aclaración en clase sobre quién le paga a ese tercero y si cualquiera puede ser. Sí, importante detalle. Cuando el acreedor contrata a un tercero para que cumpla, es el acreedor el que le paga a ese tercero y después le reclama ese costo al deudor que incumplió. No es que el tercero trabaja gratis esperando cobrarle al deudor original. Y también se distingue entre un tercero interesado, alguien a quien el incumplimiento también lo perjudica, como un fiador, y un tercero no interesado, alguien que paga por amistad, por ejemplo. En general, ambos pueden pagar y reclamar después, aunque el deudor y el acreedor podrían oponerse si el tercero no tiene ningún interés legítimo. Entendido. Y del otro lado de la moneda, ¿qué derechos tiene el deudor? Eso está en el artículo 731, ¿verdad? Primero, el derecho a obtener la liberación. Si cumple perfecta y totalmente, puede exigirle al acreedor un recibo que lo pruebe, y así quedar liberado de la obligación. Chao deuda. Segundo, tiene el derecho a pagar. Suena raro, pero es importante. Si el acreedor se niega sin motivo a recibirle el pago, el deudor no queda atado. Puede usar el pago por consignación, depositando lo que debe en el juzgado o de forma extrajudicial si se dan ciertos requisitos, para liberarse y no caer en mora. Justo mencionaste la mora. Todo esto es cuando las cosas van bien. Pero, ¿qué pasa cuando el deudor no cumple a tiempo o no cumple como debía? Ahí entramos en el incumplimiento y la mora. La mora es, digamos, el estado de incumplimiento que ya tiene efectos legales. No es un simple retraso. Es un retraso que activa consecuencias. Ahora, ¿cómo entra alguien en mora? La regla general depende de si la obligación tenía un plazo fijo o no. Esta diferencia es clave. Fundamental.
En las obligaciones que tienen un plazo cierto y determinado, por ejemplo, pagar el día 10 de cada mes, entregar la obra el 15 de julio, la mora se produce de forma automática apenas vence el plazo. No hace falta que el acreedor le mande una carta ni nada. Llegó el día 11 y no pagaste, ya estás en mora. ¿Y si la obligación no tiene un plazo fijo o el plazo es incierto o tácito? En esos casos, la mora no es automática. Hace falta un paso previo del acreedor que se llama interpelación o intimación. El acreedor tiene que reclamarle formalmente al deudor que cumpla, normalmente por carta, documento o algún medio que deje prueba, dándole un plazo razonable para hacerlo. Si después de ese plazo que le dio el acreedor en la interpelación, el deudor sigue sin cumplir, recién ahí queda en mora. Hay casos donde no rija la mora automática aunque haya plazo. Sí, principalmente en las obligaciones con plazo tácito o indeterminado, porque primero hay que fijarlo, y en las obligaciones recíprocas, donde las dos partes tienen que cumplir. Si una parte no cumplió o no ofreció cumplir, no puede poner en mora a la otra. Es lógico, ¿no? Sí, tiene sentido. Y una vez que el deudor está constituido en mora, ¿cuáles son las consecuencias concretas? Bueno, la mora le abre la puerta al acreedor para usar todas las herramientas que vimos antes. Puede iniciar el juicio, pedir el cumplimiento forzado, pedir la ejecución por otro o reclamar la indemnización por los daños que le causa la demora, por ejemplo, los intereses por mora. Para salvarse de esto, el deudor tendría que probar que el incumplimiento no fue por su culpa, que no le es imputable, sino que pasó por algo ajeno, como un caso fortuito. Esa idea de imputabilidad nos lleva directo al siguiente punto, la responsabilidad. O sea, ¿quién responde por el daño del incumplimiento y, sobre todo, por qué responde? De responsabilidad civil es básicamente la obligación de reparar un daño. Si el daño viene por incumplir un contrato, hablamos de responsabilidad contractual. Si viene por violar el deber general de no dañar a nadie, como en un accidente, es responsabilidad extracontractual. Pero para que alguien sea responsable, no alcanza con que haya causado el daño. Tiene que haber además un factor de atribución, algo que justifique que esa persona tenga que hacerse cargo. ¿Y cuáles son esos factores de atribución? ¿Por qué la ley dice, listo, usted paga? Hay dos grandes grupos de factores. Por un lado, los subjetivos, que miran la conducta de la persona. La culpa, que es actuar con negligencia, hacer menos de lo debido, con imprudencia, hacer de más sin cuidado, o con impericia, no tener la habilidad o los conocimientos necesarios para la tarea. Básicamente es no haber tenido el cuidado que hacía falta, pero sin la intención de dañar. Ok, descuido o falta de habilidad. Y el dolo, que es actuar con intención, ya sea la intención directa de causar el daño o una indiferencia total por los intereses de los demás. En los contratos también se considera dolo la intención clara de no cumplir con lo que te obligaste. Dolo es con intención, culpa sin intención, y los otros factores. Esos son los factores objetivos. Acá la ley te hace responsable sin importar si tuviste culpa o dolo. Respondes porque la ley lo dice basándose en otras cosas. Los más importantes son el riesgo creado. Si vos introduces un riesgo en la sociedad usando una cosa, como el dueño de un auto o de una máquina peligrosa, o haciendo una actividad riesgosa, construcción, transporte de químicos, incluso tener ciertos animales, respondes por los daños que esa cosa o actividad causen, aunque no hayas tenido culpa. Respondes por ser el dueño o el guardián de ese riesgo. O sea, por el solo hecho de tener algo peligroso o hacer algo riesgoso. Exacto. Y la garantía. A veces respondes por lo que hacen otras personas por las que tenés un deber de garantía. El ejemplo típico es el jefe, principal, que responde por los daños que causa su empleado dependiente mientras está trabajando. O los padres que responden solidariamente por los daños que causan sus hijos menores que viven con ellos. O sea que a veces, aunque uno haya sido súper cuidadoso y no haya tenido ninguna mala intención, igual puede terminar siendo responsable por ser dueño de algo riesgoso o por la gente que tiene a cargo. Es una responsabilidad sin culpa, digamos. Tal cual. Esos son los factores objetivos. Buscan dar una protección mayor a la víctima en ciertas situaciones de riesgo o dependencia. Muy bien. Recorrimos qué son, cómo nacen, tipos, efectos, problemas. Llegamos al final del camino. ¿Cómo se terminan las obligaciones? ¿Cuáles son los modos de extinción? Acá es fundamental.
Fundamental. Recordar la distinción que hizo la profesora. Hay un modo normal de terminar una obligación y varios modos anormales. El modo normal, el final feliz de la película, me imagino que es. El pago. Lo define el artículo 865. Es la forma natural, la esperada, en que una obligación se cumple y se extingue. Y ojo, que en derecho pago no es solo entregar plata. Pago es cumplir exactamente con la prestación que se debía. Si la obligación era entregar un software como la de Lucas, el pago es entregar ese software andando bien. Si era construir una pared, el pago es construirla. Si era guardar un secreto, el pago es no contarlo. Y para que ese pago sea válido y realmente termine la obligación, tiene que cumplir requisitos como la identidad y la integridad, ¿cierto? Exacto. Los requisitos clave del objeto del pago son: identidad, Art. 868. El deudor tiene que entregar exactamente eso a lo que se obligó. El acreedor no está obligado a recibir algo distinto, ni siquiera aunque valga más. Integridad, Art. 869. El pago tiene que ser completo, total. El acreedor no está obligado a aceptar pagos en cuotas o parciales, salvo que lo hayan pactado así o la ley lo permita. ¿Y el efecto principal del pago bien hecho? La extinción del crédito para el acreedor y la liberación total del deudor. Se acabó la historia. Mencionamos antes el pago por consignación. Claro. Es la herramienta del deudor cuando quiere pagar, pero no puede porque el acreedor, por ejemplo, no le quiere recibir el pago, o está ausente, o es incapaz. Le permite al deudor depositar lo que debe en el juzgado o a veces extrajudicialmente, y liberarse igual. Perfecto. Ese es el pago, el modo normal. Ahora, ¿cuáles son esos modos anormales de extinción? Las otras formas en que una obligación puede terminar. Son varias situaciones que le ponen fin a la obligación, pero sin que se haya dado ese cumplimiento exacto que es el pago. Mencionemos las más importantes. Novación, artículo 933, es cuando se extingue una obligación porque se crea otra nueva que la reemplaza. Es como cambiar una deuda por otra. Puede cambiar el objeto o la causa, novación objetiva, o puede cambiar el deudor o el acreedor, subjetiva. La intención de novar tiene que ser bien clara. Como un borrón y cuenta nueva, pero con una cuenta nueva. Y acreedor al mismo tiempo, pero por deudas distintas. Por ejemplo, yo te debo 1,000 y vos me debes 800. Si se dan ciertos requisitos, las deudas se extinguen automáticamente hasta donde alcance la menor. En el ejemplo, yo te debería solo 200. Es como un cruce de cuentas. Práctico. Imposibilidad de cumplimiento. Artículo 955. Si la prestación se vuelve imposible de cumplir, física o legalmente, de forma definitiva, después de que nació la obligación y sin culpa del deudor, por un caso fortuito, una fuerza mayor, algo imprevisible e inevitable, la obligación se extingue. Ojo, si la imposibilidad es por culpa del deudor, la obligación no se extingue, se transforma en pagar indemnización. Si no se puede cumplir por algo ajeno, se extingue. Si es por culpa tuya, pagas los daños. 950. La renuncia es cuando el acreedor, digamos, abandona su derecho a cobrar. La remisión de deuda es una forma específica de renuncia, es el perdón de la deuda. Se puede hacer expresamente o a veces tácitamente. Por ejemplo, si el acreedor le devuelve al deudor el documento original donde estaba escrita la deuda. Y quedaban otros modos anormales. Sí, mencionemos rápido. La transacción, Art. 1641, que es un contrato donde las partes se hacen concesiones mutuas para terminar una obligación que estaba en duda o en juicio. La confusión, Art. 931, que pasa cuando la misma persona termina siendo acreedor y deudor de la misma obligación. Por ejemplo, si heredas a la persona a la que le debías plata. Y la dación en pago, Art. 942, que es cuando el acreedor acepta voluntariamente recibir algo distinto a lo que se le debía como forma de pago. Y listo. Con eso completamos el esqueleto general de las obligaciones. ¿Viste que al final no era algo tan lejano? Desde los contratos para desarrollar un software o construir una planta, hasta la responsabilidad por un producto defectuoso o la compra de materiales. Todo se mueve con estas reglas. Totalmente. Hicimos un recorrido por lo esencial. ¿Qué es una obligación? Sus elementos, sujetos, objeto, causa. ¿De dónde nacen las fuentes? Ley, contrato, ilícitos. Las clasificaciones clave por prestación,
dar, hacer, no hacer, y allá adentro, medio resultado, por sujeto, solidarias versus mancomunadas, por modalidad, los efectos para cada parte, qué pasa si no se cumple, mora, responsabilidad, factores subjetivos y objetivos, y por último, cómo terminan, el pago como modo normal, y todos los otros modos anormales como novación, compensación, imposibilidad. Entender toda esta estructura es fundamental, ¿no? No solo para aprobar un examen, sino para moverse en el mundo profesional, en los contratos, sabiendo qué derechos y qué deberes están asumiendo, qué se puede exigir y qué le pueden exigir a uno. Y para cerrar, quizás vale la pena recordar esa reflexión que surgió en clase, una frase de la profesora que va más allá de lo legal. No hay nada más principal y bueno en la vida que sentarse a conversar. En este mundo de las obligaciones, donde siempre pueden surgir roces, incumplimientos, desacuerdos, tener presente la importancia del diálogo, de intentar buscar una solución hablando antes de ir a un conflicto mayor, no solo es una buena práctica, sino que muchas veces es el camino más inteligente y constructivo para todos. ¿Algo para llevarse a la futura práctica profesional? ¿No?